Buenos días, estudiantes y maestra. Mi nombre es Juan Pablo Vargas y en este video quiero plasmar una idea sobre lo que sabemos del cerebro. Muchas veces conocemos que es un órgano, pero no sabemos más a fondo sus características, sus funciones y lo más relevante que hace de este órgano uno de los más importantes del cuerpo humano. En este video explicaremos más a fondo los temas y los aspectos que caracterizan al cerebro como un órgano fundamental en el sistema nervioso. Entre estos temas o aspectos hablaremos principalmente sobre qué es el cerebro, el término, la definición y otras cositas. Seguidamente haremos la presentación de nuestra maqueta. Entre ella usamos algunos materiales reciclables y otros. Posteriormente hablaremos sobre cómo funciona el cerebro en general. Seguido explicaremos cada una de sus partes y el funcionamiento de las mismas. Culminando hablaremos sobre la evolución, el proceso a través de la historia, cómo evolucionó, los aspectos, etc. Y finalmente daremos y explicaremos algunas curiosidades que quizás no conocíamos sobre este órgano tan importante. Pero entonces, ¿es tan importante el cerebro como consideramos que es? Pues sí, el cerebro es el órgano más importante que se encuentra en nuestro sistema nervioso. La capa externa del cerebro está hecha de materia gris. Por el otro lado, el núcleo está compuesto por materia blanca. El cerebro se encuentra protegido por los huesos del cráneo en la parte anterior y superior de la cavidad craneal, como se muestra en la imagen. Allí está rodeado por el líquido cefalorraquídeo que cumple diversas funciones. El cerebro interpreta la información de los 5 sentidos que conocemos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Todos los seres humanos, como los animales vertebrados, poseemos un cerebro. Las estructuras son similares, pero el funcionamiento es diferente. Por ejemplo, el cerebro de un elefante es proporcionalmente más grande, como podemos evidenciar en esta imagen. Es mucho más grande que el de un ser humano, pero su capacidad de raciocinio es diferente. Por último, pero no menos importante, el cerebro tiene una capacidad de almacenamiento ilimitada, es decir, todo lo que aprendemos, memorizamos, se va quedando guardado en nuestro cerebro. Depende de nosotros si esa información será pertinente, será constante, o si iremos practicando y practicando para que así el cerebro pueda almacenarla de una mejor manera. En el cerebro podemos dividirlo en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. El lóbulo frontal lo podemos encontrar en la parte anterior del cerebro. Este se encarga de controlar la personalidad, los pensamientos creativos y abstractos, los movimientos controlados y los movimientos musculares voluntarios. El lóbulo parietal lo podemos encontrar en la parte media y laterales del cerebro. Sus principales funciones son recibir las sensaciones como el frío, el calor, entre otras, y también del equilibrio corporal.
El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior y se encarga de procesar imágenes, regular la visión y de formular pensamientos. Por último, el lóbulo temporal se encuentra a la altura de nuestras orejas. Este se encarga de controlar la audición, la memoria visual y la comprensión del lenguaje. Otra parte importante es el cerebelo, o también conocido como el pequeño cerebro. Este es el encargado de recibir la información de los sistemas sensoriales y de la médula espinal. Se encarga principalmente de la motricidad. Entre sus funciones están el movimiento, la concentración, el control de emociones, entre otros. Esto puede variar según el desarrollo de la persona. El puente de Baroglio, o puente troncoencefálico, es el encargado de comunicar por una parte al mesencéfalo y por otra parte al bulbo raquídeo. Cuando hablamos del cerebro es muy importante tener en cuenta a las neuronas. Las neuronas se dividen en tres partes: el cuerpo de la célula, el axón y la dendrita. Las neuronas reciben la mayor parte de la información gracias a las dendritas. Las neuronas no pueden trabajar por sí solas, por lo tanto trabajan en equipo. Su comunicación se basa en impulsos eléctricos y químicos. Las neuronas aprenden a separar la información relevante de la irrelevante. Otra parte importante del cerebro es el bulbo raquídeo. Este participa en la regulación de la digestión y otras funciones del sistema nervioso autónomo. Controla reflejos como la tos, vómito, estornudo o la deglución, y en constancia a los mismos músculos que se necesitan para la deglución y la producción de voz. También controla el ritmo cardíaco y respiratorio. Cuando queremos referirnos a la evolución del cerebro, comparándolo con el de nuestros antepasados, debemos entender una cosa muy importante. El proceso en sí ha sido una tarea dura. Como bien sabemos, el cerebro del ser humano es bastante simple, pero demasiado complejo. El cerebro, al ser tejido blando, no se fosiliza, por lo cual termina pudriéndose y finalmente desapareciendo. Esto no ha hecho imposible el estudio del cerebro en nuestros antepasados. Incluso podemos rescatar la paleoneurología, que se encarga de estudiar y conocer cómo debió ser la estructura cerebral de nuestros antepasados, tomando como análisis la estructura endocraneal. Cuando hablamos del desarrollo del encéfalo, podemos sumergirnos en distintas especies de homínidos, gracias a su capacidad craneal y a su morfología. Aquí explicaremos algunos de ellos. Hoy en día no es posible conocer cada especie en los taxones de nuestra evolución, pero aquí rescatamos algunos de ellos y sus diversas hipótesis. El Ardipithecus ramidus. Este puede ser considerado uno de los antepasados más antiguos del ser humano. Las hipótesis plantean que bien, esta pudo ser la primera especie de ser humano o chimpancé. Entre sus características se puede destacar el pequeño cráneo que no superaba los 350 centímetros cúbicos. El Australopithecus afarensis, conocido también como un género homínido, era una especie caracterizada por un cráneo con una capacidad craneal muy pequeña, de alrededor de 400 a 480 centímetros cúbicos. El Homo habilis fue uno de los primeros representantes del género Homo. Posee un cráneo redondeado y su capacidad craneal es de alrededor de 600 a 640 centímetros cúbicos. Existe la hipótesis también
de que esta especie era capaz de crear ciertos tipos de herramientas.